Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Modo Laboral. Hoy, en este episodio, me pregunto, ¿cuántos se han preguntado qué les mueve la vida? ¿Qué los apasiona? Y si tuvieran toda la plata del mundo, todo el dinero del mundo, ¿estarían dedicándose a lo que hacen actualmente? Hoy vamos a hablar de propósito, de autoconocimiento y de liderazgo. Y para eso hemos invitado a Claudia Lucía García Orjuela. Ella es directora del Jardín Botánico y tiene un recorrido muy lindo y muy interesante, pero voy a dejar que tú lo cuentes. Bienvenida, Claudia, a este espacio. Muchas gracias, Carolina. Yo feliz de estar aquí con todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. Claudia, hablemos un poquito de ti. Cuéntanos quién eres. Normalmente yo no hago esta pregunta al inicio, pero ahorita que entraste y empezamos a conversar, me pareció tan lindo como contaste el recorrido que dije, yo no voy a dañar esa presentación, no voy a dañar lo que me explicaste del centro de conocimiento. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy una persona profundamente apasionada. Adicionalmente, creo que mi disfrute está en la interacción con los otros. La parte humana para mí es fundamental. Soy administradora de negocios de la Universidad de AFIT, tengo una maestría de la Universidad de Emory de Atlanta, Georgia, y arranqué mi carrera en lo que se llamaba en ese momento ProExport Colombia, que hoy se llama ProColombia, como asesora del macrosector de prendas de vestir. Posteriormente dirigí por 10 años la unidad de conocimiento. La unidad de conocimiento era un lugar de encuentro de los ejecutivos de las empresas del Grupo Sura, del Grupo Argos y del Grupo Bancolombia, en donde además teníamos diferentes puntos de encuentro que llamábamos mesas de sinergia en muchos otros temas. Entonces estaba auditoría, estaba compras, estaba tecnología y por supuesto estaba la mesa de gestión humana. Dentro de esa mesa de gestión humana y como actividades también que complementaba la unidad de conocimiento, estaba todo el desarrollo de los líderes con alto potencial, que son este grupo de ejecutivos y de ejecutivas llamadas a seguir creciendo profesionalmente dentro de las organizaciones y ocupar estos cargos de liderazgo relevantes. También fui profesora de la Universidad EAFIT, una experiencia que amé durante 4 años. Me retiré porque en ese momento de inteligencia de mercados globales en el área de negocios internacionales. Me retiré porque en ese momento pues quedé en embarazo de mi primer hijo. Soy la mamá de 2 hombres, de Tomás que va a cumplir 16 y Simón que acabo de cumplir 14. Entonces en ese momento me retiré. Pero estuve entonces en esta unidad de conocimiento y posteriormente fui 3 años gerente de talento humano de Grupo Sura, para posteriormente, desde hace 6 años, ser la directora del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín. Espectacular. Tú escribiste un artículo en esta revista, que además estamos acá presentándola porque salió esta semana. Hermosa la versión número 1 de la revista de Insight. Y a propósito, este podcast los invitamos a verlo en el canal de Insight de la universidad. Y en esta primera versión de la revista hablas de autoconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué te ha interesado ese tema? Siempre me ha interesado el ser humano. Realmente desde muy chiquita estuve expuesta a temas que tenían que ver con la psicología. Y entendí, además, en mi trasegar profesional, que el primer paso para el desarrollo de un ser humano y particularmente de un líder es el autoconocimiento. El autoconocimiento para entender yo qué tengo y qué me hace falta y también qué es posible alcanzar. En esta educación nuestra, en este trasegar de las organizaciones, muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, ¿cierto? ¿Cuáles son tus oportunidades de mejora? ¿Qué es lo que tú puedes hacer bien? Pero ni siquiera nos preguntamos qué es lo que yo sí estoy haciendo bien. Cuando yo me conozco profundamente, puedo saber esas oportunidades, cómo las puedo equilibrar un poco con las fortalezas que ya tengo, con lo que ya desarrollé. También yo tengo que entender qué es lo que me gusta. Tú hablabas ahorita del propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi pasión? ¿Dónde está mi disfrute? Porque esos deseos, ese propósito que uno manifiesta es lo que va marcando realmente ese camino de tu vida. Con el autoconocimiento yo soy capaz de saber qué es lo que me afecta,
qué parte de las relaciones son más complejas para mí. O sea, cuando una persona hace esto, definitivamente yo me salgo de la ropa. Ok, ¿cómo voy a gestionar eso? Pero si yo no tengo la capacidad de mirar hacia adentro, de saber qué me hace falta, de saber qué hago muy bien y de entender las emociones y cómo operan en mí misma, va a ser muy difícil que yo logre desarrollarme como ser humano y, por supuesto, como líder, porque es que el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de seres humanos. Claudia, ¿hay un momento en tu vida donde tú hayas descubierto eso? Como que tú digas, yo necesité herramientas y las encontré en el autoconocimiento. Yo creo que ha sido más una predisposición, ¿cierto? O sea, como te decía, a mí estos temas me llegaron muy joven. Mis papás, aunque vienen del sector de salud, mi papá es ortopedista y mi mamá es enfermera, encontraron en el análisis transaccional, que es una corriente de la Gestalt, que es una de las corrientes de la psicología, un proceso de crecimiento súper importante y fueron facilitadores incluso de la metodología del análisis transaccional. Wow. Y yo empecé a meterme por ahí cuando tenía unos 13 o 14 años. Entonces, ellos desde se involucraron ahí en me empezaron a involucrar en eso. Además, pues, desde antes, porque es que el tema del autoconocimiento empieza cuando nosotros estamos chiquitos, cuando los papás te dicen, ¿y eso por qué pasó? ¿Y tú por qué te sientes así? ¿Qué hiciste bien? ¿Y qué crees que puedes hacer diferente? Son las preguntas que realmente te llevan a indagar. Entonces, me expuse muy joven a este tipo de herramientas, como te decía, a la psicología incluso, y de ahí en mi vida profesional he tenido la posibilidad de encontrar esas respuestas con unas herramientas más potentes. Mi primer jefe, que fue Jorge Alberto Sierra Campuzano, el director de ProExport regional en ese momento, cada que había un conflicto me decía, la condición humana, piensa en la condición humana. Cuando yo le decía, esta persona me sacó el genio, piensa en la condición humana. Y ahí tuve una serie de mentores, tuve unos jefes como Claritza Rojas también en ProExport, que se enfocaba en eso, Fernando Jalbo en Suramericana también, incluso hoy en el Jardín Botánico he tenido líderes que se han enfocado muchísimo en el desarrollo humano. Entonces esa predisposición que ya empezó a unirse con mi experiencia laboral, con esos temas que discutíamos en la unidad de conocimiento, con las herramientas que me iban llegando, me llevaron también a ir poniéndole una forma de herramienta a esa parte de mi vida. De hecho, en la maestría conocí la prueba Birkman, que es una prueba de personalidad, y decidí certificarme en esa herramienta que también la usamos por mucho tiempo en Grupo Sura y que hoy la sigo usando como una herramienta, como un mecanismo de lograr que las personas tengan un poquito más de introspección y se conozcan. Entonces creo que aquí estuvo primero la pasión, primero el interés por lo humano, por saber eso cómo funcionaba, y posteriormente en mi vida profesional esas herramientas me las fui encontrando o ellas me fueron encontrando en el camino, y eso me permitió entonces ya una mirada un poco más estructurada, convencida siempre de que el origen es el autoconocimiento. Una persona que quiere empezar este camino de autoconocimiento, ¿por dónde empieza? Como, sí, el autoconocimiento es súper importante, pero ¿y mañana por la mañana qué hago? Pues ¿cómo empiezo? Lo primero es haciéndose preguntas. Es que la mejor manera de conocer y de saber sobre algo son las preguntas. Que se me facilita, y a veces nosotros tendemos a desligar la vida profesional de la vida personal, ¿cierto? Todos hemos escuchado esta frase de los problemas se dejan en la casa y usted llega al trabajo 0 kilómetros. Usted no llega al trabajo 0 kilómetros. Si usted peleó con el marido, usted llega con una tristecita y con una cosa que gestiona y maneja durante su jornada laboral, pero lo está acompañando. Entonces muchas veces cuando empezamos esto decimos, es que yo no soy buena para nada, pues soy buena para la cocina, pero eso no tiene nada que ver con lo laboral. Y para la cocina usted no necesita creatividad, y usted no necesita también proyección. Usted necesita imaginarse esos ingredientes en qué van a resultar. Venga, y eso no es una competencia que usted puede aplicar en su trabajo. La creatividad no es también la posibilidad de conseguir soluciones diferentes a las que se nos habían ocurrido. Entonces la primera pregunta es ¿para qué soy bueno? Y eso es una pregunta amplia. No es solamente para que soy bueno en lo laboral, para que soy bueno en la vida. Soy muy buena conectando, es que yo soy súper amiguera. Mira que eso también te va a servir para la vida profesional. Y en lo profesional, eso es lo primero. También tengo que reconocer qué me está haciendo falta, a mí qué se me dificulta. Y sobre todo, qué me pasa con las emociones. ¿Por qué me molestó eso? Y por qué me molestó es una pregunta que se hace varias veces.
Yo a nadie le tengo que decir por qué me molestó que esta persona no me saludara, ni tengo que ir a hacerle el reclamo muchas veces, pero yo adentro de mi ser sí tengo que pensar por qué me molestó. Es que, ¿sabes qué? Pues me sentí ignorada, me sentí desconocida. Ah, ¿y eso por qué te está afectando? Sí, porque la opinión de esa persona para mí era importante. Entonces, cuando yo soy capaz de conectarme con la emoción y con lo que a mí me genera, ya puedo encontrar unas soluciones distintas, unos caminos más rápidos, otros son más largos. Porque es que además en estos procesos de evolución personal, yo no te puedo decir, claro, no es sino que te hagas una pregunta el lunes, el miércoles tienes un plan de acción y para el viernes ya solucionaste lo que te está molestando. Esto es una pregunta constante y es, como digo yo, la mano en el considere, decirse la verdad. Yo no tengo que ir por el mundo diciendo, yo soy excelente en esto, o a mí me falta mucho en esto, pero yo sí me lo tengo que decir. Por la noche, antes de acostarme, tengo que saber qué hice bien. Tú hoy, ¿por qué te felicitas? Esta noche, cuando te acuestes, ¿qué hiciste bien? Y la pregunta de qué hiciste bien tiene relación con cómo vuelvo a conseguir ese éxito. Cuando en una organización falla una campaña, hacemos unos comités larguísimos y decimos, sería el canal de distribución, sería la marca, sería que la publicidad no quedó bien, sería que no le dimos al precio, sería que no le dimos la necesidad del consumidor. Pero cuando la campaña va bien, decimos, súper, sigamos con la siguiente. Y no nos sentamos a decir, ¿qué hicimos bien? Porque si entendemos lo que hicimos bien, eso es replicable. Entonces yo en mi próxima campaña puedo traer los elementos y los aprendizajes positivos de aquí. Ah, no, es que hicimos un focus group y eso nos permitió realmente llegar a un diseño del producto que sí fuera aceptado por ese cliente. Ok, entonces ya sabemos que eso es una herramienta. Lo mismo pasa conmigo misma. Hoy que hice bien y esto que hice bien, ¿yo qué puedo replicar mañana? Y esto que me faltó. Hoy en donde me sentí triste, hoy en donde me sentí alegre, hoy en donde me sentí satisfecha. Porque hay que conectar con la emoción propia. ¿Tú crees que nos falta pensarnos más en la vida? Y te lo pregunto porque esta tarde estaba almorzando con mi mamá y ella me decía, cada día soy más consciente de lo agradecida que me siento por tantas cosas lindas. Y entonces decía, por ejemplo, como estamos almorzando y yo decidí que quería almorzar esto. Yo decidí que quería que almorzáramos costillas con pasta y lo puedo hacer. Yo me levanté esta mañana y decidí que quería ir a una reunión y me monté en el carro y me fui. O sea, como que soy consciente y cada vez me siento más consciente y me siento tan agradecida de ser consciente porque es como, wow. Y lo conecto mucho con lo que decías ahorita que conversábamos y por eso me surge la pregunta de, ¿tú crees que nos está faltando vivir más conscientes? Yo creo que sí, en un marco de la imperfección. Yo creo que una cosa que nos está matando es pensar que la vida es solo una emoción, que la vida es solamente un estadio de bienestar, que la vida solamente es la perfección. Y a veces desconocemos incluso lo que sentimos. Entonces a veces tú tienes un problema muy grande y me lo contás y yo te digo, pues más grave esto que le está pasando a fulano. No importa. No te pongas triste. Sí, ay, alegre, no, ¿qué es eso? Quítate esa cara. Cuando alguien atraviesa por un duelo, ¿qué hacemos nosotros? Ay, ¿cómo te animo? No, yo no necesito animarte. Tú tienes que transitar esa tristeza. Entonces yo lo que creo es que también nos hemos metido en un mundo de la perfección, de que el mundo es perfecto, que todo es alegría. No, es que si tú no conoces la tristeza profunda, tampoco te vas a conocer alegre. Entonces necesitamos transitar todos esos matices de la vida. Yo les digo a mis hijos, cuando vamos en el carro, los 4, porque pues estoy casada con un hombre maravilloso hace 21 años, les digo, ay, esto es un momento perfecto. Vamos los 4 en el carro conversando. Esto es un momento perfecto. Qué lindo. Que es muy distinto a decir, esta vida es perfecta. Porque puede que de ahí nos bajemos y tengamos una pelea y terminemos pues agarrados y ese momento ya no es tan perfecto. Entonces yo creo que sí hay que hacer una apreciación de los momentos perfectos de la vida. Este es un momento perfecto, estamos hablando muy rico, yo estoy disfrutando lo que estamos haciendo, este es un momento perfecto. Entonces creo que también en ese afán de ese súper control y de estar siempre en bienestar, estamos matando una serie de cosas que también trae la vida. Que si no las vivimos y no las reconocemos, pues es que vamos a matar más momentos perfectos. Sí creo que nos hace falta conciencia,
pero esa conciencia, nuevamente, la sinceridad conmigo misma. ¿A mí qué me está dando miedo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? La semana pasada estuve en una conferencia científica. Tenía que dar una conferencia. Pues yo te digo, yo hace muchos años no sentía el miedo que sentía antes de montarme a ese escenario. No supe qué dijo la conferencista antes de mí, yo estaba temblando. ¿Y era una conferencia de qué? Sobre qué es el Jardín Botánico de Medellín, Ajá. pero con los directores de investigación de los jardines botánicos de Centroamérica y el Caribe. Todos súper científicos. Todos botánicos, biólogos, y yo pues administradora de negocios. Me senté en esa silla y dije, ¿yo por qué tengo miedo? Te hiciste la pregunta consciente. Y exactamente, y esa no me tengo que sentar con el de al lado, aunque estaba con mi equipo y a mi equipo le dije, estoy muerta al susto, porque también hay que buscar protección. ¿Yo por qué tengo miedo? Ah, no, porque es que esta gente sabe mucho de estos temas botánicos y yo no tengo ni idea, porque me da miedo que ellos piensen que lo que yo estoy diciendo no es relevante, porque me da miedo que yo haga el ridículo, porque me da miedo que yo represente mal la institución que tanto quiero. Ah, listo. Ya el solo hecho de reconocerme en mi miedo me permite decir, ¿y qué necesito para sentirme segura? ¿Cómo me muevo de aquí? Lo primero es me tengo que parar allá. O sea, yo no puedo llamar a mi mamá para que me recoja. Me toca pararme allá. Líbrame de este miedo. Sí, llamo a mi acudiente, ¿no? Y fuera de eso, yo solo les puedo hablar de lo que sé. Yo voy a hablar de la gestión de un jardín botánico y yo de eso sí sé. Yo no sé de la especie, pero yo de esto sí sé. Si comparto mi conocimiento y no es valorado, ese problema no es mío, es de ellos. Me paré, tuve la conferencia y te quiero decir, me felicitó un señor y a mí me provocaba sentarme a llorar de la emoción porque el señor que me felicitó era, entre otros, el director de investigación del Jardín Botánico Nacional de la República Dominicana, un científico absolutamente teso. Entonces ahí es donde hablo, que si yo me paro en el punto de la perfección y digo, no, tengo que estar muy agradecida porque estoy en este evento internacional, yo no puedo pensar así, ese miedo se me va a salir por los poros y me va a traicionar. Y me voy a parar allá y algo va a pasar. Digo la palabra que no es, se me daña el micrófono, tumbo el vaso de agua. Ese miedo sale, que uno no reconozca la emoción, no quiere decir que la emoción no exista. Pero el hecho de poder ser sincera conmigo misma, entender de dónde viene ese miedo y saber que es un momento perfecto, cuando yo me paré y hablé muy bien, significa que puedo hacer conciencia, que puedo tener autoconocimiento y salirme de esa burbuja de perfección. La perfección no existe. Yo digo mucho en mis clases una frase que, como dijo un conferencista ayer, que no sé si me la inventé o la escuché. No sé si me la inventé o la escuché. O sea, no puedo decir si es mía o no es mía. Creo que no debe ser mía. Pero la digo mucho y es, progreso no es perfección. Progreso es progreso. Y aquí no estamos buscando perfección, acá estamos buscando progreso. Antes no lo sabía, ya lo sé. Antes no sabía cómo encontrarlo, no lo hacía, ya lo hago una vez. Antes me equivocaba 20 veces, ya pronto me equivoco 19, no pasa nada. Progreso, aquí no nos interesa la perfección. Y también es como reconocer esos momentos donde si me equivoco, de eso también estoy aprendiendo. Y justo de esa conversación salió, aprendí porque me equivoqué. Lo valioso también de esos momentos donde tengo esas emociones de miedo, de frustración, de tristeza, de... Claudia, ¿por qué crees que este autoconocimiento es importante para los líderes de hoy? Precisamente por esa generación de conciencia. Cuando yo era profe, y esto es algo que todavía le digo a mi equipo de trabajo, es, siempre hay alguien que te está mirando. Siempre hay alguien, que además tú no sabes quién es ese alguien, que dice, yo quiero ser tan tesa como Carolina. Yo quiero ser tan inteligente como Carolina. Y eso hace parte del impacto que tú generas en otros. Para conocer parte de ese impacto, tú tienes que saber cuál es el origen, y el origen eres tú. Siempre he dicho que el plan de desarrollo de mi equipo de trabajo es mi propio plan de desarrollo, porque es probable que yo tenga que tener una conversación con uno de mis directores en donde les digo, tú tienes que enfrentar el conflicto, y de pronto, tal vez, yo también tengo que tener herramientas para enfrentar conflictos. Entonces, en la medida en la que estoy creciendo contigo,
yo también estoy desarrollando mi plan, pero necesito saber qué es lo que yo tengo que crecer. Yo también necesito saber cuándo se me sale el logro, qué situaciones me impulsan, qué situaciones me sacan de contexto, porque yo también necesito apoyo. Yo también necesito protección de mi equipo de trabajo como líder. Y esa protección la puedo pedir cuando yo tengo conciencia de cómo necesito esa protección. El hecho de que yo le haya dicho a mi equipo de trabajo, tengo miedo, ¿qué respondió mi equipo de trabajo? Fresca que usted sabe de lo que está hablando. Ya, esa es una protección, pero yo tengo que conectarme en el autoconocimiento para decir, esta situación me genera miedo. Yo también tengo que saber qué es lo que hago bien. Entonces, yo soy muy buena motivadora, entonces tengo que reconocer, tengo que hacer una lectura de ese contexto para saber qué herramienta de mi caja voy a sacar. Y si tú no conoces tus emociones, no puedes reconocer las emociones en los otros. Ay, qué poderoso eso. Por eso es tan importante que tú sepas qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es el miedo, cómo se manifiesta en ti, para que tú te puedas dar cuenta el otro desde dónde estar parado. Entonces, como líderes, nosotros tenemos una obligación de desarrollar a otros. Y parte de ese desarrollo de otros viene de esa capacidad de identificar elementos de emoción, elementos de conocimiento, que también están en, me doy cuenta que tú no sabes de esto y tienes que aprender. Y el primer aprendizaje que tengo que tener yo es de mí misma. ¿Cómo te voy a decir que tú desarrolles esto? Y te digo, listo, ¿cómo lo desarrollo? Desarrollándolo. No, si yo ya he caminado un camino del desarrollo, te voy a decir, si es difícil, ven y busquemos ayuda, ven y busquemos apoyo, ven y búscate un mentor o qué tal un partner de desarrollo en alguien del equipo. Entonces, claramente, el autodesarrollo empieza a ser el primer eslabón del liderazgo, porque estamos tocando la estructura de las personas. Entonces, yo no te puedo pedir que desarrolles una cosa por aquí cuando yo no sé si vos tenés con qué desarrollarlo, y no estoy siendo despectiva. Pero hay cosas que definitivamente no vamos a poder hacer. O sea, yo futbolista no puedo ser, y no puedo ser porque no tengo esa capacidad. La última vez que jugué fútbol fue a los 13 años y me echaron del partido porque estaba dando muchas patadas. Yo no tengo ese talento, ¿cierto? Entonces no me pidas que yo sea futbolista, pero yo también tengo que decirte, reconozco que ese talento no lo tengo y que para poder hacer eso tendría que hacer un desarrollo específico que uno no estoy dispuesta a hacer, porque es que aquí se mezcla con el deseo. Y segundo, no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Eso es qué? Autodesarrollo, autoconocimiento. Es que el autoconocimiento es el que me permite cambiar el estado, es decir, este ya no es el lugar para mí, necesito moverme, por ejemplo. Tú ahorita, antes de entrar a esta conversación, nos contabas que te soñabas esto, lo que estás haciendo hoy, cuando estabas chiquita. Y eso me hizo preguntarme por los temas de propósito que hoy se hablan tanto en liderazgo transformacional y en otros modelos de liderazgo de cómo conectas el propósito de las personas con el propósito de la organización. Bueno, hablemos de encontrar el propósito personal. Cuéntanos primero cómo encontraste el tuyo, qué querías hacer, qué te gusta y esa historia de chiquita de que querías llegar donde hoy estás. Yo creo que el ser humano no tiene un propósito. Yo creo que tenemos muchos propósitos. Okay. Entonces, lo primero es que esta es una pregunta abierta, es una pregunta de selección múltiple, que sale también de ese mismo autoconocimiento. Yo creo que el propósito es simplemente la verbalización de los deseos. Yo digo que yo vivo aquí en la barriga, ¿cierto? De lo que yo deseé desde aquí. Todo lo que yo he deseado desde este punto de mi cuerpo se ha vuelto realidad, pero aquí está la pasión mía. De aquí es donde surge ese deseo. Cuando uno tiene ese deseo, así no lo verbalice, pero tú lo sientes, te conectas y lo sabes, la vida encuentra el camino para llevarte al desarrollo de ese deseo. Entonces, de esa misma autoobservación, de ese mismo saber qué es lo que a mí me motivaba, qué es lo que a mí me gustaba, creo que empecé a armar los elementos de varios de mis propósitos. Entonces, por ejemplo, la música fue importantísima para mí en el colegio. Ya después, más adelante, me di cuenta que la música era importante claramente por el disfrute musical, pero es porque en el grupo musical yo ejercía roles de liderazgo. Yo tocaba el bajo. El bajo es un instrumento que no necesariamente tú estás viendo, pero es el que está guiando, es el que está armando
esa armonía dentro de un grupo musical. Ay, yo no había pensado nunca en eso. Incluso ya hay estudios que relacionan la capacidad musical con la capacidad estratégica, porque un músico tiene que ver el todo, tiene que entender cómo funcionan las partes, pero tiene que ver el todo para que exista real armonía. Entonces ese fue uno de los ejercicios. Posteriormente en la universidad también fui mucho tiempo parte de la organización estudiantil y de IESEC. Entonces ahí ya me di cuenta que había un tema con el liderazgo, que hay un tema con las personas. Siempre he tenido la capacidad de que la gente me cuente y me confíe cosas muy personales. Entonces ya empecé a preguntarme, ¿y por qué la gente me pregunta eso? Entonces ya me di cuenta que había un elemento de claridad. Me di cuenta también que aprendía muy fácil y que cuando yo estaba aprendiendo cosas nuevas, estaba motivada. Entonces ya cuando fui madurando, pude verbalizar varios de mis propósitos. Entonces uno es, que incluso te contaba la anécdota ahorita, una vez en un viaje dije, cuando tenía 13 años, una persona me preguntó que dónde era y yo dije que de Medellín. ¿Y dónde queda Medellín? No, en Colombia, Suramérica, ¿y eso cómo es? Y yo en ese momento dije, qué tan rico algo en donde yo pueda promover la imagen de mi país. A los 13 años yo no sabía eso cómo se hacía, pero fue un deseo tan profundo que en todos mis trabajos he tenido que hablar con organizaciones en el exterior, he tenido que promover las empresas, he tenido que promover el jardín botánico, como te comentaba en el evento de la semana pasada. Esa es una. 2, donde yo estoy aprendiendo, estoy conectada. Entonces eso hace que no me dé miedo llegar a trabajos por primera vez y a veces digo jocosamente es que soy experta en vuelta canela profesional, o sea, yo era gerente de talento humano antes de ser directora del Jardín Botánico de Medellín. ¿Por qué? Porque aquí aprendo, porque estoy aprendiendo nuevas habilidades, porque estoy teniendo nuevos conocimientos. Y uno de mis propósitos es que en las interacciones con los seres humanos yo aprenda y yo pueda enseñar. Eso motiva, por ejemplo, todo el ejercicio docente que tuve. Eso motiva las conversaciones que tengo con mi equipo de trabajo grande. O sea, no solamente son los 9 reportes directos que tengo. El equipo del Jardín Botánico son 750 personas. Y cada que hablo con una persona es que aprendo una cosa nueva. Entonces, dentro de mi propósito está, por supuesto, esa conexión con la pasión que viene de un orgullo patrio, de cómo estoy yo en organizaciones que realmente hacen cosas que promueven el crecimiento de este país. 2, cómo tengo yo capacidad de aprender, el aprendizaje como motivador y aprendizaje en muchos aspectos. Y 3, esa interacción en donde yo aprendo y también enseño. Wow, acabo de conectar algo súper valioso y súper bonito y es no necesariamente, o sea, es que el propósito realmente no es algo que tú haces, es cómo conectas eso que tú haces con lo que te sale de acá que decías tú. Porque mira que no es trabajar en el jardín botánico como rol, o sea, es cómo conecto esto que estoy haciendo con eso que tanto me apasiona, que es aprender. Eso que tanto me apasiona, que es vender mi país. Eso que tanto me apasiona, y no es un rol específico en un lugar específico ni en una empresa específica, sino que es encontrar realmente cuáles son mis talentos, qué me apasiona y en dónde esté, cómo puedo conectarlo. Es que cuando tú lo miras incluso desde el punto de vista de estrategia, el propósito superior de una organización no se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? La estrategia alrededor de ese propósito superior. Entonces, por ejemplo, cuando yo me gradué del colegio, mis opciones de carrera eran 3. Psicología, comunicación social y negocios internacionales. ¡Ay, no! Tenemos mucho en común. Y con el formulario de AFIT en la mano, desde la intuición dije, ¡qué risa! Yo creo que yo en administración de negocios puedo hacer todo. Espectacular. Entonces, y mira la historia, te estoy hablando, a los 13 años tuve contacto con el mundo de la psicología, tuve contacto con el exterior, entonces ahí viene también negocios internacionales y esta capacidad de aprender y de conectarme viene desde la palabra. Mi herramienta es la palabra. Por eso cuando tú mostrabas la revista, yo decía, sí, qué tan rico. Cuando estaba chiquita decía, ay, qué tan rico escribir un artículo y qué tan rico salir en una revista. Entonces mira que al final esos propósitos están tan definidos que pude hacer eso desde una compañía de exportaciones, que pude hacer eso desde una unidad de sinergias de un gran grupo, desde el área de talento humano de un grupo financiero y hoy desde una empresa que se dedica a la biodiversidad y la botánica. Entonces mi estrategia cambió, claro que cambió. Entonces en un momento estuve en esta compañía, después estuve en otra, pero el propósito superior no. Simplemente ese propósito se va manifestando de diferentes maneras.
Y organizacionalmente pasa lo mismo. El propósito del Jardín Botánico de Medellín es conservar la biodiversidad protegiendo la vida. Y nosotros estratégicamente lo estamos haciendo desde un jardín botánico. Pero si el jardín botánico mañana decide que hay una organización adicional que se va a crear para ese propósito, si está conectada, cabe. Si no, no cabe. Entonces, para eso sirve el propósito superior, personal y organizacional. Ese deseo, ¿cómo lo vamos a traducir? Y esa es la estrategia personal si lo quieres. Es cómo se manifiesta. Y es muy lindo porque elimina la frustración de muchas personas de que si no estoy haciendo eso en esa empresa, no cumplo con mi propósito. Sobre todo pasa en esas profesiones donde, no sé, por ejemplo, del sector salud, que si no soy dermatólogo y no paso a residencia, entonces no cumplo mi propósito. Y yo me pregunto, entonces no cumples tu propósito. O sea, tu propósito depende de que el otro te dé permiso de hacer tu residencia y viceversa. No cumplo mi propósito si no llego a trabajar en la NASA. Pues, y no. Ese es un objetivo. Es que trabajar en la NASA es un objetivo. Ser dermatólogo es un objetivo. El propósito está por encima de eso. Entonces, cuando yo tengo ese propósito claro, probablemente llegue a la NASA y probablemente sea dermatóloga. Y si no, con esa claridad y esa conexión con el propósito, encuentro la ruta, encuentro la vía. Uh-huh. Y así te puedo dar 1001 ejemplos, por lo menos de mi vida, y seguramente que quienes nos están viendo y nos están escuchando ya están pensando en varios de los sí, claro, ejemplos de su vida propia. Sí. Entonces, es por eso tan importante el tema del propósito, o como lo decía antes, de los propósitos. Cuando yo me iba a graduar del colegio, la pregunta que yo más detestaba era: ¿y usted qué va a estar haciendo en 10 años? Ay, ¿yo qué voy a estar haciendo en 10 años? ¿Qué voy a saber? Yo no sé qué voy a saber, yo no sé qué voy a hacer. Pero lo que entendí es que claramente soy una persona muy emotiva y lo digo con muchísima claridad. Yo sí tenía claro cómo me quería sentir. Entonces, ay no, yo quiero estar en un lugar en donde yo pueda crear. Yo puedo estar en un lugar en donde tenga que interactuar con gente. Yo quiero estar en un lugar donde yo pueda imprimir mi sello. Y eso fue lo que me fue llevando en la vida. Entonces el propósito estaba, los objetivos iban cambiando. Y de esa manera me he movido profesionalmente. Hay gente que tiene más claridad que yo. Hay gente que de verdad su deseo está absolutamente conectado con su objetivo. Y dice, es que yo quiero ser presidente de la República. Y en estos días conocí el caso de una persona que va para allá. O sea, que cuando uno mira su carrera profesional, se está enfocando hacia allá. Y que no me extrañaría que esta persona en unos cuantos años sea presidente de este país. Uh-huh. Porque también tiene los objetivos claros. Es decir, no hay una manera de vivir. Yo no te puedo decir que el hecho de que tú tengas un plan definido está mal, o el hecho de que no tengas un plan tan definido está mal. Son dos maneras de vivir la vida, y hay muchas maneras de vivir la vida. Que ahí es realmente donde nos metemos en los temas de diversidad, uh-huh. Porque es que la diversidad real es la del pensamiento. Como nos vemos, claramente es importante la libertad, que si yo me quiero pintar el pelo de rojo, me la puedo pintar de rojo, y eso también es importante. Pero la diversidad real es como tú y yo pensamos distinto, así nos veamos muy parecidas. Entonces volvemos al mundo de la perfección. ¿Lo perfecto es que todos tengamos un plan definido? No, porque es que a esa ecuación le tenés que meter la diversidad. Lo importante es que vos encontres paz y tranquilidad en tu vida. Si para tener esa paz y esa tranquilidad necesitas un objetivo definido, dale. Ahora, en ambos casos, mi recomendación desde mi experiencia de vida, está en claro tu propósito, está en claro tu pasión, para que ahí puedas entonces desarrollar esos objetivos y desarrollar esa vida llena de momentos perfectos, no una vida perfecta, una vida llena de momentos perfectos. Justo este lunes terminé de dictar uno de los módulos del diplomado de liderazgo que damos acá en la universidad, y una de las preguntas como más recurrentes que como que inquietaba a los estudiantes del diplomado es ¿cómo hago como líder para ayudarle a las personas de mi equipo a conectar sus propósitos personales con el propósito de la organización? ¿Cómo crees o cómo haces tú en tu experiencia para lograr eso en el equipo de trabajo? Para lograr eso en el equipo de trabajo tienes que contar con el otro y tienes que contar con el deseo del otro.
Yo considero que las organizaciones tenemos la obligación de poner la autopista. Yo pongo todo para que tú puedas tener la posibilidad de desarrollarte, pero tu desarrollo es tu responsabilidad. Entonces uno constantemente escucha, ay, es que en esta compañía no me motivan. Esa compañía te tiene que motivar o eres tú el que tiene que encontrar la fuente de tu motivación. Claramente, creo que una de las herramientas más potentes, y además es la única que tenemos como seres humanos, es la comunicación, son las conversaciones. Pero si alguien de mi equipo de trabajo no tiene el autoconocimiento suficiente para entender con claridad cuál es su propósito, ¿cómo voy a hacer yo para conectarlo con el propósito de la organización? Entonces yo como organización tengo que plantear el propósito. O sea, mi autopista es esto, a esto nos estamos matriculando. Esto es lo que queremos. Sí. ¿Qué tengo que hacer en la medida de lo posible? Porque es que hay un punto que eso es una discusión muy interesante para otro momento y es ¿hasta dónde llega la organización? O sea, ¿qué tan profundamente me tengo que meter con el otro? ¿Cierto? Entonces, yo como organización tengo que dar algunas herramientas, tengo que tener programas de liderazgo, tengo que tener recursos que te permitan a ti conocerte un poco mejor para que puedas conectar. Pero tu conocimiento es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad como líder, ni es mi responsabilidad como organización. Hay gente que vive sin propósito y vive, y hasta de pronto les preguntamos que si están contentos así, dirán que están felices, ¿cierto? Sí. Entonces creo que también desde el ejercicio del liderazgo hay una pregunta muy interesante y es ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque es que ser líder no me reviste a mí de un superpoder para solucionarle la vida a toda la organización. Cada uno tiene que hacerlo de cada uno. En esa organización trabajan personas mayores de edad, generalmente en pleno uso de sus facultades. Entonces yo no te puedo obligar a que te conozcas, ni te puedo obligar a que te desarrolles. Esa decisión es tuya. Puedo tener las conversaciones, puedo compartirte mi experiencia, puedo compartirte las herramientas que organizacionalmente tenemos, pero la conexión con el propósito organizacional viene de tu autoconocimiento, de esclarecer tu propósito para saber cómo te conectas o no con ese propósito superior. Tú trabajaste en talento humano en Grupo Sura y eso también te entrenó mucho en estos temas de talento en las organizaciones. Voy a conectar lo que acabas de decir y es ahora en el Jardín Botánico, ¿hasta dónde llega el Jardín Botánico para preparar esa autopista de manera que las personas puedan encontrar su propósito, pero sin tampoco cargarse toda la responsabilidad, como dices tú? Yo creo que no lo hemos encontrado todavía. Por eso te digo, es que eso es una discusión muy larga. Tal vez hacemos mucho, tal vez hacemos muy poco. Depende de quién, de la persona que le preguntes. ¿Qué sí pasa en el Jardín Botánico? Que para mí es casi que materia de estudio. Y es que las personas que llegan a trabajar al Jardín Botánico ya vienen con una motivación. Generalmente, todos llegamos con una motivación, pero quiero decir, ya vienen con unos elementos claros que conectan fácil con nuestro propósito superior. Hay un sentido de pertenencia al Jardín Botánico que te quiero decir, no está directamente ligado a quien esté en la dirección ejecutiva, que además la teoría que tenemos nosotros dentro de los temas de liderazgo es que el líder influye profundamente en esa cultura organizacional y determina muchas veces cómo la gente se conecta o no se conecta. Claramente en el Jardín Botánico tiene muchísimo que ver el estilo de liderazgo, pero aquí hay una conexión distinta. Yo he visto en estos 6 años que independiente del que sea el director ejecutivo, la gente está conectada con este cuidado de la vida, porque es que el jardín tiene una cosa muy bonita y es que no importa si tú trabajas en contabilidad o si tú trabajas en educación, tú puedes ver el producto de tu trabajo. El jardín hoy llega a 64 municipios de los 125 que tiene Antioquia. Llegamos a lugares tan lejanos como Mandé. Para llegar a Mandé hay que ir en Urrao primero. Y después mis educadores tienen que irse 8 horas en mula hasta Mandé. ¿Y qué hacen allá? Educación. Educación con esa comunidad. Cuando nosotros mostramos esto en un encuentro interno que tenemos, donde nos contamos qué es lo que estamos haciendo, el de contabilidad puede decir, yo aprobé los viáticos para ir allá. Entonces el propósito superior nuestro se traduce muy fácilmente en esas acciones. En contribución. Exactamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos nombrado
Entonces declaramos este propósito superior. También declaramos los principios organizacionales, porque esos principios organizacionales es el rasero para tomar decisiones. Si esto no es responsable, si esto no va a favor de ser seres humanos íntegros, si esto no es respetuoso, es que no vale la pena ni que abramos esa propuesta. Y de ahí lo hemos traducido a las competencias organizacionales. Entonces arrancamos no como una competencia, sino como un prerequisito, el autoconocimiento, y tenemos 2 competencias de logro y 2 competencias de relacionamiento. Y cuando vamos a empezar a mirar potenciales sucesores, incluimos otras 2, que son visión estratégica y son capacidad de aprendizaje. Esto ligado a la pregunta de ¿tú qué quieres? Entonces, en temas de talento humano hemos tenido ese marco. ¿Hasta dónde nos metemos? A veces nos toca meternos mucho, a veces nos toca meternos muy poco, a veces el otro quiere que nos metamos más y nos toca decirle hasta aquí te acompaño, porque ahí vuelve nuevamente la sinceridad que también como organización tenemos que tener. Somos capaces de acompañarte, está dentro de mi alcance o ya no puedo más. Esa pregunta, yo creo que es una pregunta que no solamente las áreas de talento humano, sino que los líderes nos tenemos que hacer constantemente. Porque en esa conversación muchas veces terminamos cargando cosas que no son nuestras, sino que son del otro. Pero que tampoco podemos ser tan lejanos que yo no te toque y no te aporte. Particularmente en culturas tan relacionales como la nuestra, es que hay que tener lectura de contexto, en dónde estamos parados, cómo es este país. Entonces hemos hecho cosas tan valiosas como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la asamblea de nuestros miembros fundadores, al otro día reunimos a todas las personas a hacerles exactamente la misma presentación. Aquí te estoy hablando de 700 personas. Aquí te estoy hablando desde el director administrativo y financiero hasta el auxiliar de jardinería. Y están viendo la misma información que vio la asamblea. Estamos haciendo un recorrido por los números de la misma manera que hizo la asamblea, además con una comunicación, un lenguaje que permita que todos entendamos. Eso también hace parte del desarrollo, porque es que eso nos da, por ejemplo, un mensaje de inclusión, un mensaje de usted pertenece a esta organización. Entonces hay varias cosas que hacemos. Cuando hay un cambio se lo contamos primero a los empleados y esto pareciera muy elemental, pero es que hay situaciones en las que el empleado se entera porque salió en el periódico. Sí, ¿cierto? total. Entonces total. son pequeñas cosas que van aportando a cómo este propósito superior se va traduciendo, cómo nosotros vamos logrando ese desarrollo del otro. También cómo estamos impulsando a que la gente tenga conversaciones difíciles. Ese líder se tiene que sentar con ese colaborador a decirle, ven, esto no está funcionando, ¿cómo vamos a hacer que funcione? Esto no está bien o esto está muy bien. Ven, y que es que por aquí no sonó la flauta, ¿qué más vamos a hacer? Pero es muy difícil la pregunta de hasta dónde nos metemos y en qué punto ya tenemos que parar. Tú acabaste de dar el punto para uno de los temas favoritos míos, que son las conversaciones. Y realmente, yo repito en las clases, la herramienta por excelencia de gestión de un líder son las conversaciones. Es que un líder que no tiene conversaciones difíciles o conversaciones felices, ¿cómo va a liderar? Y parte del centro de las conversaciones es la claridad con la que conversas. Y pasa mucho, y lo conecto porque además tú decías, la palabra es mi herramienta. Pasa mucho en las organizaciones donde los líderes son tan ambiguos que la gente no entiende. La gente no entiende ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Tú conversas con alguien de tu equipo y la persona de tu equipo salió y no supo si me regañaron o me felicitaron. Me dio una indicación y no entendí la indicación. No entendí. Me pasó ayer justo, me decían, mi jefe me mandó un documento y yo, ¿y qué quiere que haga con ese documento? Y el jefe enojado que porque no hice lo que tenía que hacer con el documento, pero nunca me dijo qué tenía que hacer con el documento. O sea, es la claridad de las conversaciones. Hablemos un poquito de eso en el liderazgo. ¿Cómo aplicas tú las conversaciones en el jardín botánico? ¿Qué tan importante es tenerlas ahora en tu día a día de líder? La única manera que yo tengo para saber de ti es hablando. ¿Cierto? O sea, los seres humanos tenemos un mundo interior y un mundo exterior.
Y la conexión entre ambos mundos es la palabra. Cuando estamos midiendo competencias, decimos, la persona se encuentra motivada al logro. No sé, usted ya le preguntó. O sea, ¿qué otra evidencia tiene usted está motivada al logro? Es más, puede estar logrando los objetivos y está motivada. Entonces, la única manera que tengo yo realmente para conectar con tu interior es la palabra. Y además, aceptar tu verdad. Es decir, esto lo decía Humberto Maturana, el padre del coach ontológico. Decía, todos los seres humanos hablamos desde nuestra verdad. ¿Qué es hablar desde nuestra verdad? Es que yo auténticamente creo lo que yo te estoy diciendo. Otra cosa es que tú consideres que no estás de acuerdo conmigo. Pero cuando vos empezás con esa visión de tú me estás hablando desde la verdad, hay una conversación interna que yo ya callo. Que yo digo, ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que no? No, venga, vamos a asumir que lo que usted me está diciendo es verdad y vamos a hablar desde ahí. Entonces, lo primero es que nos tenemos que conectar. Lo segundo es, a conversar se aprende conversando. Entonces, tú puedes hablar con mi equipo y te van a dar 1001 ejemplos de cómo he sido la más tesa conversando, la más tesa solucionando situaciones. O sea, te van a decir en ese momento, escriba un libro con Claudia García. Y hay otras veces en el que ese equipo de trabajo te va a decir, no, es que lo que nos dijo. No, recojan a esa señora, quítenla de aquí. ¿Cómo les ocurrió traerla? ¿Y de dónde viene eso? Es que es de mi misma condición humana. Vuelvo al autoconocimiento. ¿Por qué con esta persona soy clara y con esta persona no soy clara? Ven, ¿y qué me está generando esta persona y qué me está generando esta otra persona? Puede que a mí esta me tenga tranquila, no me dispara ninguna emoción, entonces puedo decirle con claridad, mira, esto es así o esto es asá. Pero puede que esta persona tenga unos elementos distintos para mí que hacen que a mí me dé miedo enfrentarme a ella. Y por eso no con claridad le digo las cosas. Porque es que todos tenemos necesidad de aceptación. Lo que pasa es que la necesidad de aceptación es diferente. Puede que para ti sea muy importante lo que piense tu jefe de ti, o puede que sea más importante lo que piense tu equipo de trabajo de ti. Entonces, vuelvo al autoconocimiento, porque a veces no soy asertiva. Es que, ¿qué me pasó en esa situación? Ahora bien, hay un pedazo que me corresponde a mí, hay un pedazo que le corresponde al otro. En tu ejemplo, el jefe no fue claro, tú le pediste claridad, tú te devolviste. Listo, jefe, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que te entregue? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, esto no es unilateral, esto es bidireccional. Yo también tengo la responsabilidad de entender lo que tú me dijiste. Si no es claro para mí, yo también tengo la herramienta de la palabra. Claramente, los líderes tenemos que cuidar un montón de cosas que decimos. Y he encontrado en mi experiencia que cuando metemos la pata, generalmente es porque la emoción nos traicionó. Porque yo estoy sintiendo una cosa que no reconocí, y como nosotros somos seres humanos, todos íntegros, por eso es que no puedes dejar del todo la pelea con tu marido a las 7 de la mañana. Como estamos hablando con todo, eso también se sale. Se sale por los ojos, se sale con el dedito, o se sale incluso en las cosas que yo te digo. Por eso centrarme en dónde estoy también es una herramienta importante para tener esas conversaciones, las fáciles y las difíciles. Hay que hacer conciencia, hay herramientas también para tenerlos, o sea, uno se puede entrenar en el arte de la conversación y lo más importante, vuelvo al punto, vuelvo al inicio, conózcase. Después de una conversación difícil, después de que usted terminó en conflicto con esa persona, piense, ¿cómo aporté yo a ese conflicto? Porque es que en una relación tuya y mía, el resultado de bienestar o el resultado de malestar, ambas tuvimos que meterle ingredientes a esto para que ese fuera el resultado. Es que tú viniste muy grosera, pero yo reaccioné. Yo te contesté peor porque tú viniste muy grosera. Tenemos un resultado de malestar. Pero si tú viniste muy grosera y yo te respondo calmada y te digo, ve, tómate un vasito de agua y sentémonos a conversar. Yo también tuve que ver en esa relación, también tuve que ver en ese resultado de bienestar. Entonces, cuando tengo una conversación difícil, también me tengo que preguntar, ¿yo qué le eché a esa bolsa de esa conversación? ¿Y por qué le eché eso? Yo con ella ya tenía un malestar de una cosa que no le dije. Y llegó ella con esto y yo ya estaba molesta. ¿Dónde estuvo el malestar? En que no fui capaz de decirte lo que te tenía que decir en ese momento. Que además en la vida de pareja pasa todos los días. ¿Cierto? O sea, hay cosas que yo acumulo hasta cuando el otro deja las cosas donde no son y ¡rah!
¿cierto? Explota uno con todo. Porque tuve conversaciones que no tuve. Pero entonces, nuevamente, herramientas, claro, y son válidas. Y hay técnicas que me permiten hacerlo. Complementa esas herramientas con el autoconocimiento para que puedas tener conversaciones efectivas, entendiendo que no todas tus conversaciones van a ser efectivas, que no siempre lo vas a hacer bien. Y hacer las paces con eso. Exactamente. Hacer las paces con nuestra humanidad también. Así es. Claudia, un gran reto que hayas tenido como líder en tu experiencia en el Jardín Botánico. He tenido muchos. Cuando llegué al Jardín Botánico, yo llegué en enero del 2020, tuve 3 pandemias. Tuve la pandemia social, tuve la social, porque recuerda que durante esa época, 2020, 2021, estuvimos con todo el tema del estallido social, la pandemia política, porque estuvimos pues con un gobierno en contra, y la pandemia de salud. Creo que ahí hubo varios retos. Uno de ellos fue en un momento en el que financieramente estuvimos muy mal, comunicarnos con las personas. En ese momento, con el equipo de comunicaciones dijimos, listo, vamos a reunir a todos y les vamos a contar. Y me decían, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hacemos un video? No, vamos a reunir la gente. Ah, listo, entonces reunamos la gente, pero no hagamos preguntas. No, que la gente haga preguntas. Pero es que la van a corchar. Que me corchen. Y vamos a mostrar los números. Ah, pero la gente no entiende. Se los explicamos para que entiendan. Entonces, yo había llegado en enero, en agosto tuvimos que tener esta conversación, decirle a las personas, esta es la situación, estamos teniendo un momento complicado financieramente, la pregunta del millón, ¿van a salir de gente? No sé. Estamos haciendo todo lo posible porque esto no suceda, pero esto está así. Y uno de los resultados más hermosos fue que tuvimos el 89% de los empleados del Jardín Botánico donando parte de su salario. De talento humano me tuvieron que llamar a decirme, la gente está diciendo que sí puede donar el 50%. La gente está diciendo que sí puede donar por un año. Que sí puede donar por un año. Por un año. Y les dijimos, no, espérese, nos toca poner condiciones. No. Calma. O sea, no pueden donar más del 10% del salario. Esto es temporal. O sea, la organización tiene que encontrar otras soluciones. Entonces, por ejemplo, ese fue un momento difícil que pudimos superar. Pero para mí el más difícil fue con todo el estallido social. Se entraron al Jardín Botánico, nos robaron, nos dañaron la parte de la tienda, nos dañaron el restaurante y eso me dolió profundamente porque ya lo que estaba en juego era la vida de la gente, esa integridad física. Ahí tuvimos que hacer un reconocimiento de la emoción, porque esto fue 3 de la mañana, entonces desde las 5 o 6 de la mañana ya estábamos un equipo, pues el equipo directivo en el jardín viendo qué pasó, y la gente, los empleados iban entrando y se les salían las lágrimas. Nos sentamos incluso en la cafetería y lo primero que dijimos es vamos a reconocer esta emoción, estamos muy tristes, tenemos mucha rabia, aquí sí pasó algo, nos vulneraron, nos dañaron, o sea, aquí sí pasó algo. Algunos lloramos, se nos salieron las lágrimas, listo, ya estamos conectados. Sí, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que llamar a la aseguradora, entonces hay que llamar a la policía, entonces, ¿cierto? Pero para mí fue muy difícil ese momento, cuando ya había que tomar decisiones sobre evacuamos o no el Jardín Botánico por la integridad de las personas. El tema de la vida del otro, del cuidado del otro, te quiero decir que es un tema que me cobija y me llega profundamente. Y ese realmente fue el momento más difícil. El primero que te narro fue un momento satisfactorio desde la conversación con el otro, desde decirle la verdad. Es que darle información al otro es un símbolo de respeto porque te estoy permitiendo decidir. Y este segundo es desde lo vulnerable, desde lo triste que me sentí, desde el peso de tener la responsabilidad por la vida de otros. Ese me pareció muy difícil. ¿Y no te daba miedo generar pánico en las personas al contarles la situación tan difícil que estaban viviendo o incluso los riesgos a su integridad física? O sea, compartir esa información como, pucha, ahora generar pánico en la gente o no claro, sé cómo van a reaccionar. Es que el tema de la vulnerabilidad en el liderazgo es un tema difícil, ¿cierto? Porque es que tú como líder puedes mostrarte vulnerable, pero hasta cierto punto. Porque tú tampoco le puedes decir a la gente, ve, y es que no sé qué vamos a hacer con esto. ¿Cierto? Claramente cuando nosotros empezamos a contar, cuando reunimos a las personas a decirles financieramente esta es la situación,
también lo que les decíamos es, viene un tema de control de gasto, de mirar la optimización de los costos y adicionalmente buscar otras alternativas de ingreso. O sea, tampoco nos se les paramos, daba la tranquilidad también de... ni tan tranquilidad. O sea, para decirles si nos estamos haciendo cargo. O sea, no crean que estamos aquí reuniéndoles para decirles y ahí vamos a ver. No, sí, pero que tampoco teníamos una certeza absoluta. Es que además era ridículo yo decirte, no, estamos esperando que la economía se reactive tal fecha después del COVID. No, ellos no sabían qué iba a pasar en el COVID, yo tampoco, ¿cierto? Entonces también era la posibilidad de decirles, esta es la situación y en esto nos estamos ocupando, porque también tenemos que dar norte, también tenemos un rol como líderes de generar algo, por lo menos de seguridad. Cuando se violentó el jardín botánico, claro, nos pusimos reconocimos la emoción, pero inmediatamente empiezan, una vez reconocida la emoción, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como te decía, hay que llamar a la compañía de seguros, hay que poner la denuncia, hay que arreglar esta reja que dañaron, ¿cómo vamos a proteger el jardín botánico esta noche? Porque no puede quedar ahí abierto. Entonces, también nos estábamos haciendo cargo. Por eso te digo, mostrarse vulnerable tiene también unos límites cuando tú eres el líder, ¿cierto? Porque yo tampoco puedo decirles, ay, ¿cómo les parece que me levanté y no sé qué vamos a hacer? Yo no sé en este jardín botánico para dónde vamos. No, ¿cierto? Eso no lo puedo decir yo. Pero sí hay un punto en el que tenemos que abrir los libros y dejar que los otros decidan. Es que nuevamente nosotros no estamos contratando niños, nosotros estamos contratando personas. Y las personas tienen criterio. Y las personas pueden tomar decisiones. Total. Yo no los puedo tratar como niños. Yo no soy profesora de Kinder 4. Y que a veces infantilizamos mucho las culturas organizacionales, como me tienes que resolver todo en la vida. Y nosotros como líderes nosotros también nos creemos también a veces así. Los papás de los... Exactamente. No. Su papá y su mamá, usted ya la tuvo. Ya los tuvo. Vivan o no vivan. Usted ya fue la hija de alguien o usted ya es la hija de alguien. Aquí usted trabaja para esta organización. Que podemos tener una serie de elementos que te permitan conectar ese propósito superior con esta organización y que esta organización sea un vehículo de tu desarrollo, de lo que tú puedes lograr, que aporta a esos logros organizacionales. El jardín botánico existía antes que yo llegara y mi trabajo además es hacer que exista cuando yo me vaya, ¿cierto? Entonces yo no me puedo considerar como que el jardín botánico arranca y se termina conmigo. Yo tengo que dejar ese lugar mejor de lo que lo encontré, pero estoy ahí temporalmente. Entonces, es también impensable que yo piense que las personas que trabajan ahí estaban perdidas antes de que yo llegara. Llegó pues la salvadora. Como líder voy a solucionar los problemas de todo el mundo. No. Hay problemas que no puedo resolver. Hay lugares que no puedo alcanzar. Entonces, también partamos de la base de que como organizaciones nuestros empleados son mayores de edad, son dueños de su vida y son dueños de sus decisiones, que hay responsabilidades que tengo yo como organización, pero esos empleados también tienen responsabilidades propias para hacer que esta organización funcione y que su vida también sea lo más armónica posible o lo más armónica que ellos deseen. Qué bonita esa reflexión. Hablando de adultos y de niños, y ya para que vamos cerrando la conversación, hablemos de las nuevas generaciones, que esta es una conversación que cada rato escucho que está pasando con las nuevas generaciones, el choque generacional en las organizaciones. Bueno, ¿cómo ves la relación con las nuevas generaciones que están entrando a la organización? Yo voy a volver al mismo punto, y el mismo punto es el autoconocimiento. Cuando yo empiezo también a entender cuáles son mis limitaciones y como líder y como organización soy capaz de hacerlo, es más fácil enganchar nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, tuvimos un practicante en comunicaciones que empezó a hacer unos videos geniales. Cuando yo vi los videos de este practicante dije, claro, nosotros ya no somos capaces de hacer eso. Pues yo tengo 47 años, tampoco estoy tan bien. Pero esa creatividad, ese talento, no lo tengo yo. Pues, o sea, yo el email lo conocí cuando entré a la universidad en primer semestre, ¿cierto? Estas son generaciones que están expuestas, como también estamos expuestos nosotros, porque el posmodernismo nos atraviesa todas las generaciones, pero estas son generaciones que tienen otras herramientas. Entonces, cuando yo entiendo que es que tengo que estar escuchando,
qué es lo que el otro tiene para proponer y para aportar, es muchísimo más fácil integrar esas generaciones. 1. 2. La cultura organizacional es la cultura organizacional. La cultura organizacional también es una manera que tengo yo de decirte, esta es una organización que se comporta así, quieres ser parte de este equipo. Si tú quieres y decides ser parte de este equipo, aquí hay unas cosas con las que te tienes que conectar. O sea, el reglamento interno de trabajo no distingue generaciones. Aquí hay un horario de trabajo. Es que a mí no me gusta el horario. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ser flexibles. Hasta aquí. Yo no puedo ser flexible. A mí no me puede llegar un orientador que me diga, no, es que sabes que para mí es mejor trabajar de noche. No, es que yo no abro el jardín botánico de noche. O sea, si tú quieres ser orientador, te toca cumplir este horario. Y no puedo ser flexible en tu horario. Estos son los límites. Claro, y no puedo ser flexible en tu horario. Yo no puedo decir, hoy no abrimos a las 9, sino a las 9:30 porque Pepito Pérez no le gusta madrugar. No, o sea, estas son las condiciones. Entonces creo que también hay una claridad. Y adicionalmente, tanto esta nueva generación, que lo entiende mucho más que mi generación, también estamos atravesados por un tema de la libertad y el desarrollo del deseo. Es decir, en esta época de la vida, tenemos todos un permiso más amplio de hacer lo que queremos hacer. Yo creo que ya el desafío en el tema de talento humano no es la permanencia de las personas en las organizaciones, independiente de la edad. Yo creo que nosotros ya no podemos contratar a una persona diciendo, ojalá me dure mínimo 5 años. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como organizaciones es cómo mientras tú estás en esta organización, estás aquí, estás aportando, estás logrando que esta organización crezca. Un gran reto ese. Ese es un reto grandísimo. Por eso es que yo necesito con claridad decirte, esto es lo que te ofrezco. Este es mi propósito, esta es mi cultura, estos son mis objetivos, esto es lo que yo quiero lograr. Tú quieres ser parte de esto. Y mira, necesito autoconocimiento como líder y necesito autoconocimiento como organización, claro que sí, para ser capaz con claridad de decirte, esto es lo que hay. Es que para nosotros la mayoría de nuestros empleados están entre 18 y 33 años. Listo. Hablando con un amigo íntimo que he descubierto en las últimas épocas que se llama ChatGPT, tuve una conversación sobre cuál era el tiempo de permanencia de las personas en las organizaciones en esa edad. Me encontré que en Colombia el tiempo de permanencia es de 3 años, pero en los jardines botánicos el tiempo de permanencia para esas edades es de 1.1 años. Nuestro tiempo promedio de permanencia es de 6 años. O sea, logramos una cosa por encima del promedio. ¡Wow! Espectacular. Pero si yo como organización sé que la gente no me va a durar más de 3 años, ¿yo cómo voy a hacer para que tú y yo estemos tan conectados, tú empleado y yo organización, durante 3 años, que podamos hacer que en 3 años esta organización crezca? Hay personas que duran 2 años, 3 años, pero dejan trazado un plan de una fortaleza, de una magnitud y de una visión que trasciende el que esa persona se haya ido, logró. Sí que creo que tenemos que cuidar un poco, y lo he visto más en estas generaciones, la manera como salimos de las organizaciones. Porque sí me he encontrado personas muy jóvenes que dicen trabajo hasta las 5 de la tarde porque me salió otro puesto. Yo creo que eso sí hay que cuidarlo. Yo creo que eso sí se puede pactar. O sea que hay unas formas que sí tenemos que cuidar aún. Pero realmente yo tengo que entender en la diversidad que esa diversidad de pensamiento y de experiencia tengo que aprovecharla estando muy atento al reconocimiento de lo que otros pueden brindar, independiente de su generación. Entendiendo que las generaciones nuevas, no tanto porque sean X, Y, Z, Senial o lo que tú le quieras clasificar, se comportan de una manera, sino porque tienen el ímpetu de la juventud. Los jóvenes siempre, en todas las generaciones, han querido transformar el mundo y tienen la energía. De eso también nosotros podemos aprovecharnos. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Pero también está el yo que te ofrezco con claridad para que tú puedas lograr un desarrollo, un crecimiento de esta organización y tuyo durante el tiempo que estás aquí. Porque es que así tú seas muy joven, voy a volver a tocar un punto, eres mayor de edad, tú estás escogiendo trabajar aquí, es tu decisión estar aquí. Yo te dije, te propongo un trabajo y tú dijiste, sí acepto, y cuando sí acepto, también hay unas condiciones que tú tienes que entender. Aquí no nos vamos a dedicar a hacer zapatos, por más que vos tengas esa idea. Esto es un jardín botánico, no vamos a hacer zapatos. Claudia, un mensaje final para las
personas en las empresas. Es que creo que este tema aplica no solo a líderes, sino a todos en el mundo profesional y también no profesional, que reúna un poco el mensaje de autoconocimiento, de propósito y de liderazgo que quieras dejarle a las personas que han llegado hasta acá en este episodio. Bueno, yo quisiera decirles que lo primero es que los seres humanos somos integrales. Estamos hechos de emociones, estamos hechos de pensamiento y estamos hechos de movimiento. El autoconocimiento, el hacerme preguntas, en conectarme con mi deseo, es lo que me va a permitir siempre encontrar un lugar en el mundo. El lugar en el mundo no es estático. Yo puedo estar hoy en este lugar y mañana en otro lugar. Lo que me va a permitir vivir momentos perfectos de la vida, entendiendo que la vida no es perfecta, entendiendo que así como la vida no es perfecta, ni las personas ni las organizaciones lo somos. Encontrar ese lugar en el mundo, ese disfrute, ese deseo y la realización del propósito superior es una decisión personal y el movimiento arranca aquí. Nada más que decir. Gracias. Gracias, Claudia. Qué rica esta invitación, hermosa. La disfruté muchísimo. Yo también creo que es mutuo.